cuales los extensionistas desarrollan sus conocimientos, desarrollan sus competencias, son las capacitaciones. Cuando hablamos de capacitaciones, nos referimos a actividades formativas que llevan adelante empresas o instituciones para desarrollar las competencias de su personal, es decir, para que su personal actúe de mejor manera en la práctica. Cuando le preguntamos a los extensionistas rurales, suelen contraponer o diferenciar entre lo que son capacitaciones más bien teóricas y capacitaciones más bien prácticas. En general van a preferir estas últimas, las capacitaciones que sean fundamentalmente prácticas. Y además también diferencian o contraponen entre capacitaciones más expositivas y capacitaciones interactivas o participativas. Y de nuevo van a preferir estas últimas, capacitaciones interactivas o participativas. ¿Cuáles son los problemas que mencionan los extensionistas cuando hacen referencia a las capacitaciones que reciben? En primer lugar, el primer comentario es que las capacitaciones que reciben son pocas, son insuficientes. Un segundo comentario es que estas capacitaciones suelen ser excesivamente teóricas o poco interactivas, demasiado expositivas. Y un tercer elemento que aparece es que las instituciones de extensión rural no suelen tener un plan de capacitación diseñado o pensado a largo plazo, sino que suelen implementar capacitaciones según la situación concreta, según la disponibilidad de capacitadores, pero sin tener una mirada de largo plazo. ¿Qué propuestas entonces podemos hacer en base a estos resultados? Resulta fundamental que las capacitaciones que se lleven adelante para formar extensionistas sean más bien capacitaciones prácticas, participativas e interactivas. Se necesita que las instituciones de extensión rural tengan un plan definido de capacitaciones y no ir implementando actividades de formación según surge en el momento de manera más o menos aleatoria. En este proceso también es fundamental tener en cuenta que las capacitaciones no tienen que ser solamente en áreas técnicas o productivas, sino que es necesario incorporar el conjunto de conocimientos que es necesario para la práctica. Es decir, aspectos técnicos, pero también aspectos sociales. Y finalmente, el cuarto elemento fundamental es formar a los extensionistas no en aquellos temas que son más importantes, sino en donde existen mayores brechas de conocimiento. Es decir, no formar porque un tema es necesario que lo sepan los extensionistas, sino formar en aquellos temas que son importantes, pero a la vez temas en los cuales los extensionistas tengan menos conocimientos. Uno de los modos principales por medio de los cuales los extensionistas desarrollan sus conocimientos, desarrollan sus competencias, son las capacitaciones. Cuando hablamos de capacitaciones, nos referimos a actividades formativas que llevan adelante empresas o instituciones para desarrollar las competencias de su personal, es decir, para que su personal actúe de mejor manera en la práctica. Cuando le preguntamos a los extensionistas rurales, suelen contraponer o diferenciar entre lo que son capacitaciones más bien teóricas y capacitaciones más bien prácticas. En general van a preferir estas últimas, las capacitaciones que sean fundamentalmente prácticas. Y además también diferencian o contraponen entre capacitaciones más expositivas y capacitaciones interactivas o participativas. Y de nuevo van a preferir estas últimas, capacitaciones interactivas o participativas. ¿Cuáles son los problemas que mencionan los extensionistas cuando hacen referencia a las capacitaciones que reciben? En primer lugar, el primer comentario es que las capacitaciones que reciben son pocas, son insuficientes. Un segundo comentario es que estas capacitaciones suelen ser excesivamente teóricas o poco interactivas, demasiado expositivas. Y un tercer elemento que aparece es que las instituciones de extensión rural no suelen tener un plan de capacitación diseñado o pensado a largo plazo, sino que suelen implementar capacitaciones según la situación concreta, según la disponibilidad de capacitadores, pero sin tener una mirada de largo plazo. ¿Qué propuestas entonces podemos hacer en base a estos resultados? Resulta fundamental que las capacitaciones que se lleven adelante para formar extensionistas sean más bien capacitaciones prácticas, participativas e interactivas. Se necesita que las instituciones de extensión rural tengan un plan definido de capacitaciones y no ir implementando